y esa aventura que fue a través de la intuición que tiene don José Delicado Baeza, que es esa intuición de un centro de espiritualidad, como tuvo también con las edades del hombre, otra proyección de evangelizar a través de la cultura. Él tiene esta intuición que me parece que es volver a la interioridad, volver a lo que era esencial para en esos momentos difíciles que él vive y que le tocó vivir a él, y que yo creo que me parece que era una auténtica reto que don José pues sacó con sobresaliente. Pienso que también fue clave en esos momentos la figura de Luis, ¿no? De Luis Argüello, como vicario entonces de pastoral, y el grupito que había en aquellos momentos. Está aquí también el delegado de jóvenes cuando yo llegué, Juan Carlos, y otros muchos. O sea que la obra se hizo gracias a que yo creo que, como se hace todas las cosas, en el centro quedaba Jesucristo, ¿no? Queda Jesús, queda su corazón. Yo siempre he dicho, a mí me ordenó don Marcelo, yo me formé en Toledo, luego don Marcelo me mandó a estudiar a Roma, hice teología espiritual, y cuando volví él me dijo, había entrado en contacto con él también don José Delicado, ¿por qué no iba yo venía a Valladolid a dirigir un centro de espiritualidad? Él me conocía algo porque yo había escrito entonces un libro que se extendió un poco, sobre todo dirigido a los jóvenes, En busca de ti, y entonces él me dijo, sería estupendo, sería estupendo, me dijo él, sobre todo pues el que podamos iniciar esta aventura. Es verdad que cuando yo entré aquí era un caserón, no había nada, los escoceses acababan de marchar, prácticamente habían dejado, no había nada, ni siquiera había casi para sentarse unas sillas. Me acuerdo que los que entramos primero tuvimos que dormir en cada habitación, pero en el suelo, porque no había ni siquiera unos colchones. Luego ya fueron viniendo cosas de ese tipo y fuimos dando pasos, ¿no? Al final, en ese sentido también, hubo un tiempo que fue duro, que fue el tema de las obras, en que prácticamente se centró en lo que era hoy la capilla de la adoración eucarística, la capilla de la congregación, y ahí estuvimos, y yo me acuerdo que también estuve allí prácticamente casi viviendo, no salía de allá teniendo pues todo lo que, manteniendo un poco ese espíritu hasta que se terminó la obra. Siempre recuerdo una cosa que me dijo don José cuando me invitó, algo que por cierto le escuché una vez al cardenal Joao, que él se lo decía a todos sus colaboradores, ¿no? Cuando invitaba a alguien a trabajar con él alguna obra, decía, ¿estás dispuesto a subir a la cruz conmigo? Entonces acepta el encargo que te voy a dar. Y me acuerdo que fue lo que me dijo a mí también don José. Me dijo, ¿estás dispuesto a sufrir? Digo, bueno, por supuesto, vamos, no pasa nada. Que luego no fue tanto, ¿eh? Yo creo que en ese sentido el Señor está por encima de todas las dificultades y es infinitamente más el gozo y la alegría que experimenta uno viendo cómo crece una obra, cómo ahí verdaderamente las dificultades se van solucionando. Entonces yo quería hacer como dos apartados muy sencillos y creo que es un poco lo que a mí también me marcó el libro que acabas de presentar, El corazón de Jesús de Nazaret, porque es verdad que don José tenía como esa intuición que llamaríamos una intuición de síntesis, de conjunto. Era un hombre que se ve que rezaba y como tenía una profunda vida contemplativa y de oración, era el hombre del conjunto, tenía una visión de conjunto de todo, de la espiritualidad, de la teología, de la pastoral, ¿no? Hace poco leyendo a Eti Sun, esta mujer que muere en el campo de concentración de Auschwitz, ella que sabéis que es una mujer que fue la última que citó, por ejemplo, Benedicto XVI, cuando se jubila, cuando pasa a ser Papa emérito, ella cita a esta mujer que viene a decir que en el campo de concentración, donde está ella, la vida es bella, afirma eso, ¿eh? Ella se acerca al cristianismo y en medio de ese sufrimiento dice, la vida es bella, pero solamente se descubre cuando hay una visión de conjunto de la vida.
Si no es muy difícil. Ella estaba viendo cómo se tiraba mucha gente se tiraba mucha gente a las barricadas, morían, se suicidaban. O sea, estaba viendo esa realidad, ¿no? A las alambradas allí que estaban. Ella lo veía todo eso, ¿no? Y dice, cuando uno tiene una visión de conjunto, y cuando uno es una visión contemplativa de la vida, pues claro que encuentra motivos para sufrir, muchos, pero también encuentra motivos para gozarse y para alegrarse y para disfrutar, ¿no? Entonces, Etie Jesús se une también a otros muchos místicos y también a Teresita del Niño Jesús, que decía que con 6 años ella le encantaba sostribarse en un árbol cuando iba a un bosque, dice en Historia de un alma, y veía una visión de conjunto del bosque. No solo se polarizaba en una cosa, sino ella veía una visión de conjunto. Y en esa visión de conjunto, ella dice, descubría cuál es el sentido de vivir con gozo y alegría, lo que es el Evangelio. Aquí se ve en el libro de don José lo que significa ese corazón de Jesús que une, podríamos decir, la devoción tradicional al corazón de Jesús, que a mí recuerdo en muchas conversaciones con don José, me decía que a ser posible no transmitiésemos mucho el devocionismo. Y yo lo entiendo. Cuando luego hice la tesis doctoral sobre el hermano Rafael, él decía que no era muy amigo de devociones, pero claro, entendía devociones como lo ha explicado muy bien el vicario del clero, ¿no? En cierta manera era una manera como intimista, normalmente en el corazón de Jesús un cierto nacional catolicismo que a don José le hacía mucho sufrir en aquellos momentos de transición política, y él veía que no se tenía que identificar el corazón de Jesús con esa realidad. ¿Por qué? Y lo decía con mucha claridad, porque el corazón de Jesús o es una casa de acogida a todos, y no sobra a nadie, lo que está diciendo ahora el Papa Francisco, o verdaderamente se acaba convirtiendo en un devocionismo reduccionista. Eso es así. O se polariza y no se ve toda la visión, ¿no? Cuando uno descubre, por ejemplo, cómo el corazón de Jesús en Francia, todo lo que surgió en esos momentos, uno descubre, por ejemplo, que casi todas las congregaciones, instituciones que surgen siglo XVIII, todas tienen como clarísimamente que el corazón de Jesús le llevaba a un planteamiento de trabajar con los que sufren, con los pobres, con los olvidados, ¿no? Aquí en Valladolid yo viví las esclavas que estaban aquí, ¿no? Cuando la fundadora habla de exponer el corazón de Jesús para la adoración, para un mayor servicio a la humanidad, ¿no? Y a los pobres, ¿no? Entonces pues yo voy a hacer un esquema muy sencillo, intentaré hacerlo lo más sencillo posible, sabiendo que estoy aquí en este lugar, sabiendo que en la calle José María Lacor vivió mucho tiempo. Cuando yo llegué también vivía José Luis Martín Descalzo, que luego marchó, como sabéis, a Madrid, y él decía, hablando quizás desde su resonancia del corazón de Jesús, que lo mejor que se puede decir de una persona es vaya corazón que tienes, y lo peor que se puede decir de una persona es no tienes corazón. Ahí casi en una palabra se expresa lo que es cada persona, ¿no? No tienes que decir a mucha persona, es que no tienes corazón, ya lo has dicho todo. Es que tienes un corazón que no te cabe en el pecho, estás diciéndolo todo. Cuando preparaba un poco esto, me encontraba con una frase de un teólogo muy actual, Perrin, que no sé que dice que hay unos símbolos, él le llama, y es una frase, símbolos en tensión, y que se aplica al corazón de Jesús, que dice él que son lo que el Papa Francisco llama evocar, provocar y convocar. Y eso para mí es el corazón de Jesús. Es un símbolo, podríamos decir, que en tensión, lo que von Balthasar llamará después, preciosamente, esa mancha roja. En el corazón, en el pecho de Jesús, esa mancha roja, que sobre todo expresa, dice él, ese amor de entrega, de sangre, de dar la vida de Jesucristo, que evoca, provoca y convoca.
porque tenemos que reconocer con toda la sencillez, que lo decía muy bien don José Delicado, y citaba en muchos momentos a Juan Pablo II, que el corazón de Jesús sigue convocando y sigue atrayendo a muchísima gente, y no solo a gente mayor, Cuando uno ha estado y se ha movido por el mundo y ha visto muchísimos lugares, ve que el corazón de Jesús sigue siendo muy atractivo, porque es lo primero que yo quiero deciros. Yo nunca he puesto la devoción al corazón de Jesús ni en Santa Margarita María de Alacoque, aunque es un momento importantísimo, ni siquiera en el Padre Hoyos, que me parece que es el gran apóstol del corazón de Jesús, y también lo que es Margarita María de Alacoque para todo el mundo. Es el Padre Hoyos para lengua hispana, para América y para Filipinas, como está reflejado precisamente en el santuario. Pero yo pongo la devoción al corazón de Jesús en la tarde del Viernes Santo. Cuando se colocan mirando a Jesús de corazón abierto, los tres grandes, podríamos decir, toda la Iglesia con el carisma petrino y mariano, la Virgen y San Juan, y con María Magdalena, la pecadora. La Iglesia siempre mira a Jesús, el corazón de Jesús, como pecadora. No es el carisma de la Iglesia, pero sí es una realidad de que somos pecadores, ¿no? Entonces ahí se coloca, y ahí me he colocado, y ahí se coloca toda la Iglesia. De tal manera de que no se puede entender el corazón de Jesús sin la tarde del Viernes Santo, sin esa contemplación al que queda traspasado y abierto el corazón. Y eso es lo que para mí evoca, provoca y convoca. De tal manera, podríamos decir que me preguntó un día en la COPE, recién llegado aquí en Meléndez, me acuerdo cuando estaba de los medios, y cómo un cura joven de Toledo le da por estas devociones del corazón de Jesús. Lo digo así un poco provocativo, pero ahora me lo decía con buen deseo, vamos. ¿Y dónde la aprendiste? Yo creo que le contesté, pues mira, de la tarde del Viernes Santo. La tarde del Viernes Santo. Una persona, porque la crisis de la devoción al corazón de Jesús nunca viene por un planteamiento solo de los fallos de las imágenes, que a veces es verdad que son poco acertadas, ¿no? Sino viene sobre todo porque hay poca falta mística, falta personas que se sitúen en la dimensión contemplativa y orante, en esa visión de conjunto que tiene María, que tiene Teresita de Lisieux, que tiene los grandes místicos, porque luego a lo largo de la historia todos los testigos se van a situar ahí. Se va a situar desde los santos padres, Ireneo, cuando hable de la humanidad y la divinidad de Jesús. Se va a situar, por supuesto, San Bernardo, se va a situar Teresa de Jesús, se va a situar, y hasta llega nuestro tiempo y se va a situar ahí Carlos de Foucault, y se va a situar ahí, mirando a ese corazón traspasado, Teresa de Calcuta, que yo le escuché una vez decir, la saludé 2 veces, que su devoción era el corazón de Jesús. Ahí se va a situar todos los místicos de la historia, en eso que evoca el amor, en eso que, podríamos decir, provoca, y en eso que convoca a la gente, mirar ese corazón, ¿no? Eso sería para mí lo que podríamos llamar, y que me parece que es lo que llama von Balthasar y lo que llamaba como uno empieza a respirar su vida como por 2 pulmones, que lo han explicado también bien en la presentación, y que yo creo que es lo que hace don José Delicado en el libro El corazón de Jesús de Nazaret. Don José era un gran teólogo, era un gran catequeta, era un gran pedagogo, escribía muy bien, pero para mí era un hombre místico, y por eso sabe dónde situar y volver a lo esencial del Evangelio. Y por eso yo creo que una diócesis que vuelve a beber de esa fuente, como yo voy a regalar después la carta pastoral que acabo de publicar para el curso pastoral con entrañas de misericordia, que es un poco el corazón de Jesús, pero dirigido a los sacerdotes. Yo creo que en ese sentido, a mí me parece, ¿no?, que uno tiene que descubrir que tiene que respirar siempre como por esos 2 pulmones. ¿Y cuáles serían los 2 pulmones que respira la devoción al corazón de Jesús? Por supuesto, la divinidad y la humanidad de Jesús. Claro, el problema que hay siempre es mutilar su divinidad o mutilar su humanidad. Y ahí están todas las herejías de la vida espiritual. Cuando mutilamos la divinidad, Dios no es tan divino, ¿no?
Dios es, bueno, pues un poco como ese eón que nace nestoriano, o los mismos testigos de Jehová, cuando dicen que Jesucristo no es Dios, pero emana de Dios, ¿no? Es parecido, vamos. En el fondo es lo mismo. O te mutilan la humanidad. Jesucristo no era tan humano, ¿no? De hecho, la primera herejía que existe en el cristianismo son los docetas, que los docetas se vienen a decir que Cristo era apariencia humana, es decir, parecía hombre, pero no era hombre. Pero en el fondo aquí hay un problema muy gordo, ¿eh? No es solamente porque fuese una doctrina filosófica griega, sino el problema es mucho más gordo. ¿Por qué es mucho más gordo? Porque en el fondo el cristianismo siempre ha dicho que todo lo humano es digno de ser vivido. Y eso es lo que ha metido el corazón de Jesús en la humanidad. Y eso es lo que esta gente, o esto es lo que la herejía, cuando niega la humanidad de Jesús, no está dispuesto a aceptar, que todo lo humano es digno de ser vivido. El cansancio, la depresión, la soledad, el sufrimiento, la enfermedad, la muerte, todo lo humano es digno de ser vivido. Todo lo ha vivido Cristo, por Cristo, con Él y en Él. Y esto para mí es lo que el corazón de Jesús hace como en síntesis, ¿no? Claro, el peligro que tenemos es o alejar a los hombres de Dios presentando a Jesucristo tan divino que es inalcanzable, como por ejemplo hacía el jansenismo. Una herejía en Port Royal, muy vinculada a Pascal, su hermana era la priora, la superiora de Port Royal, y en el fondo viene a presentar un Dios que, por cierto, se está cayendo muchas veces hoy, ¿no? Un Dios tan lejano, un Dios que casi no me puedo acercar a comulgar porque está tan lejos de un Dios que no hay que adorarlo, ¿para qué? Me decía a veces a mí un sacerdote, yo no expongo nunca la adoración eucarística porque es tan grande que es una vez en la vida. Hombre, por favor. En el fondo es alejar a los hombres de Dios. Un Dios que se ha acercado y tú lo alejas. Un Dios que se acerca y tú lo alejas, hombre. Es decir, me parece que es la cercanía del Señor. Yo no puedo tocar a Jesucristo cuando comulgo con la mano. ¿Por qué no? Si ese Dios ha encarnado, se ha hecho hombre, ¿no? Es decir, todo lo humano es digno de ser vivido. Entonces, fijaros que todo esto tiene una repercusión cuando alejamos a los hombres de Dios, pero también cuando despreciamos también su humanidad. Y eso para mí lo que el corazón de Jesús, yo siempre he dicho, y lo digo aquí, lo digo en todos sitios, que para mí Valladolid fue el laboratorio donde yo conocí en profundidad el corazón de Jesús. O sea, realmente fue para mí lo que yo traía ya mucha teología, traía espiritualidad de Roma, traía desde mi formación jesuítica, que siempre he tenido, pero ha sido Valladolid el que me marcó mucho probablemente, pero sobre todo porque yo veía y he visto siempre como que se iba como engarzando todos los grandes temas. Y por supuesto que ahí, entre esos testigos, está el Padre Hoyos, sin lugar a dudas. Como está también San Juan Eudes, como están tantísimos testigos. Por lo tanto, no olvidéis esto, O sea, el corazón de Jesús nace esta tarde con el corazón abierto, se va a desarrollar antes en la Eucaristía con Cristo de corazón traspasado. Nosotros decía Charles Bernard en la Gloriana de Roma cuando explicaba el corazón de Jesús. Claro, siempre se identificó el corazón de Jesús con la Eucaristía. Es que la mejor imagen del corazón de Jesús es la Eucaristía, sin una duda. También puede haber tan hermosas como la de Granda aquí, por supuesto. Pero es el corazón de Jesús, es la Eucaristía. Y sobre todo va a tener su momento clave también en Cristo resucitado, que curiosamente no le va a decir a Tomás en el cenáculo, no le va a decir el Señor, mira mi cara. Importa a Jesús poco que le miremos su cara, sino mira mi costado, mira mis manos. Soy yo en persona, tócame, pálpame. Es el corazón de Jesús, que es la síntesis, como hace don José Delicado en este libro Corazón de Jesús de Nazaret. Esto sería un poco lo que a mí me parece que sería como yo he ido experimentando en mi vida ese corazón de Jesús. Por eso a mí no me atrae mucho el devocionismo, ni me atrae tampoco un planteamiento rancio, perdona la expresión, que tampoco tenía para mí mucho significado. En mí brotaba de esa contemplación que hablaba Etienne, de conjunto, brotaba de los grandes místicos cristianos, brotaba también del Padre Hoyos, que también con 24 años, lo mismo que Teresita de Lisieux, muere, y también tiene ahí su experiencia tremenda, ¿no? Y que fue el corazón de Jesús el que le sacó de unos escrúpulos tremendos que tenía, como narra él en los ejercicios espirituales que hace en Medina del Campo, ¿no? Por tanto, es una devoción que brota sobre todo de una síntesis de dos pulmones,
De dos por uno. ¿Qué por yo creo que tiene que caminar hoy la Iglesia? Pienso, ¿no? Yo no creo que nos debamos de enfrentar los horizontales, los verticales, los que son abiertos, los cerrados. Yo creo que eso ya hace años. Que yo cuando llegué a Roma ya me convencí de eso. Antes de llegar a Valladolid no conozco más que dos tipos de curas, de laicos, de religiosos, los que se lo creen y los que no se lo creen. Nada más que ese tipo. Los que se lo creen y los que no se lo creen. Y los que se lo creen puede haber también más abierto, y los que no se lo creen también pueden estar en esta misma línea, ¿no? Los que se lo creen, los que viven y los que no lo viven. Eso me llevó a mí al centro de espiritualidad. ¿Que plasmé aquí? Pues mira, yo estaba empezando, llevaba de cura poco tiempo. Yo me ordené en el 81 y aterricé aquí el 89. Recuerdo que fue precisamente Santa Teresa de Jesús, el 15 de octubre. Fui a la casa sacerdotal, allí me recibió don Modesto y me dijo, bueno, pues ya me puso. El centro todavía no estaba ni siquiera comprado, me dijo. Has venido a un sitio, pero yo he venido fiándome del obispo, como hago siempre. Y en ese sentido, pues me fío del obispo. Nada sin el obispo, como decía San Ignacio de Antioquía, ¿no? Entonces, pues yo me fui del obispo y fui allí. Y creo que se adquirió después, estudió en octubre, no sé si fue en diciembre, y empezamos a caminar. Yo dije, yo creo que empezar a caminar. Además, empezar siempre con signos pobres. Con signos pobres es siempre señal de fecundidad. Cuando uno se comience con demasiado éxito, casi siempre se acaba muriendo de éxito, como ha pasado en mucha historia de la Iglesia en muchos momentos. ¿Qué impronta se dio al centro de espiritualidad? Apoyado, por supuesto, por Luis, apoyado por los vicarios de aquellos momentos, apoyado, pues sí, con sus dificultades, que yo entiendo que esas dificultades, esos problemas en una pastoral, pues existen ayer, hoy y siempre, ¿no? Y hay gente que lo ve y gente que no lo veía, pues como pasa hoy en la Iglesia con muchos temas, y es que, vamos, como decía Chesterton, cuando entré en la Iglesia me quité el sombrero porque soy muy gentil, pero nunca me quité la cabeza para pensar, ¿no? Nunca me quité la cabeza para pensar. O sea, habría sus dificultades, sus cosas, sus problemas, ¿no? ¿Qué tres palabras, como utilizaban las del Papa Francisco, que es un apóstol del corazón de Jesús, como buen jesuita, ¿no? Preguntaba una vez un periodista también allí con un poco malo, ¿usted no cree que el Papa Francisco es muy progre, muy avanzado? No, el Papa Francisco es jesuita. Claro, y por eso saca su primera encíclica, que sacó sus primeras encíclicas, fueron dedicadas a la creación. Pero usted no ha escuchado el principio ignaciano, que el hombre es creado para alabar, reverenciar, servir a Dios. Pues eso es lo que está diciendo el Papa, que el hombre es creado para alabar, reverenciar y servir a Dios. Y eso, ponerlo hasta en la catequesis. Y por eso saca Fratelli Tutti y saca muchas. Bueno, ¿cómo traduje yo ese corazón de Jesús en la práctica? Que yo intenté hacerlo, ¿no? Lo hice bien, lo hice mal. Bueno, pues yo siempre he dicho que el único camino que tenemos es la humildad. El único camino, ¿no? Uno hace lo que puede, se entrega como puede y hace las cosas. Y muchas cosas las habremos hecho mal y otras cosas las habremos hecho bien. Yo dije tres palabras que marcaron mi vida, incluso que dio lugar, igual, lo digo aquí, porque surgió aquí, incluso una pequeña fundación que tengo, de mujeres consagradas y de hombres, que se llaman Cor Jesu, que es el único que yo me he considerado en cierta manera, de alguna manera, fundador, que yo no sé, Dios, me han dicho también de otras muchas cosas, pero nunca me he sentido fundador de nada. Pero que se dio aquí, porque yo empecé a vivir tres claves, que son acoger, adorar y evangelizar, que para mí es lo que es el centro de espiritualidad. Que, por cierto, estaba en la línea de la carta pastoral que escribe don José Delicado, el corazón de Jesús, fuente de la nueva evangelización. Que, por cierto, tuvo tanto éxito que fue publicado en Chile, por ejemplo, y creo que se tradujo a algunas lenguas. Bueno, que presentaba don José era un hombre que era muy, como diría yo, era muy universal y le daba mucha quina las cosas cerradas. Es decir, era un hombre él era un hombre de corazón abierto. De corazón abierto. Donde me dijo, la acogida. Y yo de momento empecé a acoger aquí a todos, ¿no? Me acuerdo que venían hasta las comunidades populares de distintos sitios de Valladolid. Venían de todo el mundo, aquí estaban, se la acogía, se quería. Quien no venía, pues yo decía, bueno, ven y lo verás, ¿no? Empezamos a cuidar todo lo humano, claro, que es muy propio del corazón de Jesús, ¿no? La casa tiene que ser acogedora, tiene que estar pues con todos los medios y con todo lo que hay
tampoco puede ser demasiado lujosa, porque el lujo no forma parte del Evangelio. Otra cosa distinta es el tener, que no falte nada, eso sí, pero no cierto lujo. Entonces yo entendí que la primera palabra era la acogida. Y la poníamos en todos sitios, acoger. Yo tenía aquí de todo. Tiene todo. Aquí recibí al padre Convelbat, el general de los jesuitas, me acuerdo. Que yo creo que ahí se inflamó mucho la beatificación del padre Hoyos. Porque yo se lo dije, se lo comenté, se lo hablé. Me acuerdo que me dijo, anda, es que el padre Hoyos más devoción que en otras partes de España, que es más importante España que Polonia, Portugal o Tanzania. Me dijo así. Usted no ha entendido nada. Si es que cuando muere el padre Hoyos se ha cumplido la promesa. El corazón de Jesús se ha conocido en toda España. En toda España se ha conocido el corazón de Jesús. No había ni una parroquia que no tuviese ya, casi todos tenían todo. El padre Hoyos no era un hombre brillante en ningún sentido, ni un gran teólogo, ni un gran místico. Lo que sí era un hombre con capacidad de entusiasmar a todos, y entusiasmó a todos los grandes de la compañía de Jesús. Era un hombre acogedor, el padre Hoyos, como yo creo que también a mí me transmitió don José Delicado. Acoger a todos, sea del estilo que sea de la manera que sea, acoger a todos. Y había una acogida. En un clima familiar, no familiarista, que nunca me gustó, pero sí familiar. La gente se sentía en su casa. Familiarista entiendo que no es un lugar como Tócame Roque, sino que tenía una serie de criterios, pero sí que me parecía que era bueno. Esa acogida, ¿no? Acogida a todo el mundo, acogida siempre, sea del estilo que sea, de la manera que sea, ¿no? Yo, pues bueno, pues yo mi formación, hablando de Toledo, Roma, pues ya se sabe que es tradicional, es que es así, yo no tengo ningún inconveniente en reconocer que lo que pasa es que intento conservar lo bueno, no lo malo, claro, porque hay gente que se trata de conservar lo que ya no tiene por qué conservarse, ¿no? Por lo tanto, es un centro, me parecía que era bueno esta idea, ¿no?, de la acogida. Después pasamos enseguida a hablar de la adoración. Adorar, que yo creo que me parecía que era fundamental. Eso el Papa Francisco lo ha dicho ahora. La homilía bellísima del domingo decía, cuando hablaba del amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo, decía, no hay evangelización sin adoración, no hay vida cristiana sin adoración. Adorar, decía él, y sobre todo amar al prójimo, ¿no? Eso a través de los dos pulmones, que siempre es lo que yo he respirado mucho en mi vida, con dos pulmones. Yo con un pulmón solo me asfixio. El pulmón solo de un devocionismo trasnochado me asfixia. El pulmón de un horizontalismo sin vida, donde acabas convirtiéndote en una ONG, como dice el Papa, donde acabas convirtiéndote prácticamente en 4 cositas que repites continuamente. ¿Dónde sacas tú la fuente para amar al pobre cuando huele mal, o a la persona que es complicada, o al otro que te va a manejar? Eso es complicado, ¿eh? No es tan fácil. A veces hay que beber de esa fuente, de ese amor, para poder evangelizar, ¿no? Entonces eso es un poco lo que... entonces empezamos con la adoración, adoramos. Me acuerdo que empezamos también, una cosa que yo muchas he contado, empezamos a pedir, porque no había para sentarse en sillas, empezamos, no había en la capilla, no había nada, empezamos a dar esos pasos que se hacen siempre, ¿no? Yo también tengo claro, y eso fue, la idea la tenía don José, que luego don Braulio también le apoyó, pero para mí fue fundamental que yo le insistiera tanto, ponga usted la palabra centro diocesano de espiritualidad. Luego puso formación, pero ponga diocesano, ponga que es de la diócesis, no es de un carisma, no es de un estilo, no, es de todos, es centro. Y él me dijo, bueno, y empezamos a ponerlo, y eso fui yo el que me empeñé. Siempre me ha caracterizado en mi vida la diocesanidad. Por eso siempre he sido cura diocesano, no he querido ser cura religioso, aunque he estado cerca de los jesuitas, he tenido incluso muchas redes, pero nunca, no quiero dejar de ser cura diocesano. Entre otras razones porque me molesta muchísimo cuando se plantea que el cura diocesano casi no tiene que rezar, o no tiene que orar, o no tiene, bueno, 4 cocinas, tal, y vas a veces a encuentros de curas diocesanos y casi no plantean ni ratos de oración, ni los laudes, ni la víspera, hombre. Es que eso es para los religiosos. ¿Cómo que para los religiosos? Entonces, de esa realidad yo hablaba mucho de lo que es la adoración. Entonces nosotros empezamos a tener grupitos de adoración, muy pobre, hubo un momento de la acogida, también hubo algún momento, también lo digo, pues que
concretamente, no digo que fuese ahora, pero en algún momento recuerdo que los jesuitas, el que estaba allí, me dice, mira, hay un grupo allí que nos estorba mucho, que son muy mayores, decía los carismáticos, tal. Si quieres ir al centro, porque a nosotros no nos interesa. Yo no digo el que estaba entonces. Digo, pues a nosotros sí. A nosotros nos interesa, no tenemos ninguna predilección. No hacíamos una espiritualidad autorreferencial que habla tanto el Papa Francisco. Somos para todo el mundo. Como la autorizada para todos los públicos. Y empezaron a venir gente mayor. Yo digo, pues traerán las abuelas, traerán a sus nietos, o dirán que tal, y si no, pues mira, porque va a tener que ser, tiene que hacer la labor que tiene que hacer. Y la última palabra, que ya ahí termino, voy terminando, si me corto, me decís, para el descanso, la evangelización. O sea, yo veía que todo esto había que evangelizar a los pobres, ¿no? De hecho, yo soñé con que hubiese aquí en algún sitio, algún lugar, lo que pasa es que quizá Unidad Cáritas, algún centro de acogida, algún comedor social, o algo que ya había, es verdad que hay una gran obra social en todo aquí este lugar. Pero yo hablaba de eso también, de que si dijese que el corazón de Jesús es fuente de evangelización de los pobres. Y de hecho, fijaros, si esto me influyó en mi vida, que es lo que yo he puesto en mi lema episcopal. Cuando se habla tanto de que el Papa, de los pobres, de las periferias, digo, antes que el Papa ya tenía yo eso en mi escudo. Y antes de eso estaba también don Marcelo, que me marcó mucho. Don Marcelo era, los pobres son evangelizados, ¿no? Entre otras razones, porque uno no puede estar cerca al corazón compasivo de Jesús y no está cerca del corazón compasivo de los hombres. Si une esas dos pulmones. Ahora, luego ya, pues habrá más sensibilidades, menos sensibilidades. Nosotros no quisimos entrar solo por planteamiento de sensibilidades. Nos parece que también puede ser válido, por supuesto, el que la devoción al corazón de Jesús potenció las horas santas, los primeros viernes de mes, potenció también la confesión frecuente. Todo eso es válido, ¿por qué no? Quizás eso sea lo que decía Papa Francisco, que convoca a veces. Convoca a veces. Evoca, provoca y convoca. Como nosotros aquí lo que hicimos fue acogimos, adoramos y evangelizamos.